horrible, hay que decirlo. Hay que poner las palabras como son. Cuando uno está, que tú no sabes que tú cargas con problemas y que se acumulan y se acumulan, pero no aprendemos. Nadie nos dice, hey, ustedes pueden salir de ese estado. Nadie te lo dice. Es de las pocas inmigrantes que conozco que no ha tenido que ir a lavar baños, que no ha tenido que ir a trabajar en hoteles. Ese fue el primero y se quebró porque fiábamos y no cobrábamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un episodio de Historias de Fracasos con Final Feliz. Yo soy César Agudelo y estoy muy contento de presentarles hoy una invitada súper especial, gran amiga, una mujer que definitivamente tiene mucho para contarnos. Y es una historia de resiliencia, de liderazgo, de transformación, de crecimiento constante que definitivamente ustedes o se van a identificar mucho con ella o definitivamente esto les va a ayudar a ver una luz, a poder encontrar el camino. Y si ustedes en este momento de pronto están como en una encrucijada, el testimonio de esta persona de seguro les va a ayudar mucho. Vamos a entrar entonces en detalle de una vez, entrando en materia mejor, y vamos a recibir a nuestra invitada de hoy, Patricia Támara. Patricia, bienvenida a Historias de Fracasos con Final Feliz. ¿Cómo estás? Estoy tan emocionada de ver todo lo que estás haciendo con tu canal y obviamente honrada de poder estar aquí contigo. No, pues el honrado soy yo porque una mujer súper ocupada que habrá un tiempito en su agenda para recibirnos y sobre todo con la disposición de contar su historia, pues de verdad que muchas gracias. Y empecemos por eso, contándole a la gente quién es Patricia Támara. Patricia Tamara es una mujer emprendedora, mamá, esposa, hija colombiana, nacida en Bogotá hace 48 años, con una historia muy bonita porque tuve una niñez afortunada con papá y mamá, no me faltó nunca nada, fui muy amada y muy querida, pero pues a los 14 años papá se fue de casa y quedó la mamá al frente de todo y desde ahí empieza a pasar una cantidad de cosas en mi vida que ha hecho que me vuelva una mujer fuerte, empoderada, que sea una mujer que aprendió de que todo lo que le pasa en la vida era justo y necesario para poder salir o seguir a otro nivel. Entonces, esa es Patricia Tamara. Eso que tocas es muy importante porque muchas veces cuando nos pasan cosas no tan buenas, pues inmediatamente empezamos a ponernos en la posición de víctima, porque a mí, Dios mío, dice el meme, si le mandas las mejores batallas a tus mejores soldados, ya me confundiste con Rambo. Y eso que dices, pues vale la pena ahondar un poquito en eso porque todo absolutamente deja un aprendizaje. Y todo lo que tú viviste, todo lo que ustedes viven, definitivamente tenían que vivirlo, porque algo iban a aprender. Y muchas veces la vida sigue repitiéndote las mismas lecciones hasta que el aprendizaje queda tatuado en la piel. Y sabes qué es lo bonito, Cecitar, que personas como tú pueden ahorrar ese tipo de aprendizajes, porque cuando uno está en esos momentos, nunca, o sea, realmente está en el papel de víctima. Hoy lo digo riéndome, y lo digo con amor y lo digo de una manera sana, porque ya pasé el proceso. Como que ya, pues imagínate, eso pasó a los 14 años y ahora tengo 48. Entonces hoy puedo decir, me tocó estudiar, hacer sanación, leer y meterme, sumergirme en el mundo del crecimiento espiritual y personal para poder decírtelo como te lo estoy diciendo, porque si no hubiera hecho eso, creo que estaría en drama toda la vida. Hablemos entonces un poquito de eso. ¿Qué pasó cuando el hogar conformado por papá, mamá, hermanos, de un día para otro se rompe? ¿Qué pasó por la cabeza? ¿Qué pasó por el corazón de Patricia Támara? ¿Y cómo fue su vida desde ese momento hasta que empieza todo el proceso de sanación? Horrible. Hay que decirlo. Hay que poner las palabras como son. Cuando uno está en ese proceso es horrible porque las niñas tenemos algo con nuestros papás, es que siempre los vemos como Superman, como Batman, como el héroe. Y cuando esa figura se va de tu vida es un golpe, es horrible. ¿Te lo veías venir Nunca. o fue algo sorpresivo? Sí, sorpresivo. De Nunca. un día para otro, mi hijita, me Sí. voy. Y no volvió. ¿Hubo rabia, rencor contra tu papá? Todo el tiempo. Y ¿Y contra mamá. por qué contra la mamá si el que se fue el papá? Porque cuando uno es niño piensa que el que tuvo el problema o la mamá peleó con él y por eso se fue. O sea, tú necesitabas encontrar un culpable, Culpable. un culpable. Así ¿Mm? es. ¿Cuánto tiempo te llevaste en darte cuenta que no eran culpas, sino eran decisiones que ellos habían tomado?
años. Resulta que me vine a dar cuenta porque me enfermé. Mira cómo es la vida. El cuerpo es tan perfecto que tú no sabes que tú cargas con problemas y que se acumulan y se acumulan y que te los comes. Es más, la palabra se devuelve, los normalizas. Aprendes a vivir con eso, que Sí. uno no debería aprender a hacer eso. Pero aprendes. O sea, uno es tan perfecto que vive hasta con el dolor. Y se normaliza tanto hasta el punto que tú ves que no te pasa a ti solamente, sino a mi vecino está pasando por algo igual, mi primo, mi compañero de trabajo. Entonces es normal que vivamos Sí, con dolor. exacto. Y no es normal. O sea, es normal que sí pasen esas cosas. Lo que no es normal es quedarnos en ese estado. Pero no aprendemos. Nadie nos dice, hey, ustedes pueden salir de ese estado. Nadie te lo dice. ¿En qué momento lo aprendiste? ¿En qué momento te diste Al, cuenta que eso no era lo normal? a los 35 años tuve un problema de salud que me llevó a estar 2 meses. Estuve 4 meses en cama y estuve 2 años en terapia por culpa de un vértigo. Ningún doctor daba el por qué, pensaron que era el oído, pensaba que tenía un tumor, pensaba que tenía una cantidad de cosas y no, nada. Hasta que yo fui a donde una angióloga, fui a hacerme reiki, o sea, busqué cualquier ayuda que no fuera de la parte occidental, sino de la De la parte parte oriental. científica. Sí. Y me dijeron que eso era porque yo tenía por dentro dolor reprimido, que nunca había hablado de eso. Un dolor reprimido de casi 20 años, porque tu papá se fue a los 14 Sí, y ya tenías 30 35. o sea, más de 20 años. Sí. ¿Mm? Cuando te dicen eso que tiene usted ahí es puro dolor, puras cosas que no ha transitado, emociones guardadas, frustración, rabia, rencor, en fin. Tú inmediatamente dijiste, sí, debe ser eso o que eso es puro Que cuento. no, ¿No? nunca. Nadie te enseña eso, nadie habla de eso. No, yo dije, están locos, yo qué voy a tener eso. Yo, mi papá ya fue hace veintitantos años, ya, Yo ya no, nada, olvidé. ya olvidé eso, que le vaya bien, no quiero saber nada de eso. Yo me rehusé a decir que era eso. No. ¿Y en qué momento dices, oiga, de pronto estos locos puede que tengan razón y si tengo mi pendejada por allá? ¿Ah? Porque no me curaba, Cecita. O sea, cada vez era peor y peor y peor. Llegó el momento que yo dije, si eso es lo que va a hacer que yo recupere la salud, lo voy a hacer. O sea, lo hiciste como una medida desesperada. Desesperada. ¿Ah? Esa es la palabra. Sí. Y lo hablábamos en estos días y es bueno también comentárselo a nuestros televidentes, a las personas que están en este momento en la plataforma. Y es que normalmente las personas tendemos a preocuparnos mucho por nuestra salud física, pero dejamos de lado la salud mental y la salud espiritual. Y somos cuerpo, somos mente y somos espíritu. Es importante tener el balance de las tres áreas, ¿verdad? Así es. Así es. Así es. Empiezas entonces ese proceso, digámoslo, espiritual, trabajar en ti, trabajar en tu ser. Sí. Y ahí nace otra Patricia. Totalmente. Es como si me hubieran apagado el botón de estar en lo que normalmente la sociedad te dice, cómo debes ser, cómo debes vestirte, qué debes decir, qué debes estudiar, cómo debes hacerlo. Ah, un momentico. A que hay una persona que siente, que se vale, que quiere ser escuchada, que quiere hacerlo diferente, pasé a ese estado. Dije, no más. Aquí se parte mi vida en dos y si necesito sanar, entonces voy a hacerlo. Y hasta el día de hoy no he dejado De trabajar en tu no, ser. no, ¿Mm? no. Eso digamos como en cuanto a la parte familiar, en cuanto a la parte de sanar, de perdón, pero eres una persona que también se preocupa mucho por trabajar en su parte intelectual y no me refiero a meterse en una universidad a buscar títulos, sino a trabajar en tus conocimientos, en ser emprendedora. Hablemos un poquito de la Patricia Támara profesional. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces en este momento? Para toda la gente que no lo sabe, pues Patricia vive actualmente en Estados Unidos y em, es de las pocas inmigrantes que conozco que no ha tenido que ir a lavar baños, que no ha tenido que ir a trabajar en hoteles, que no ha tenido que ir a trabajar en las cosas que a uno de pronto no le gustan y que como inmigrantes estamos estigmatizados a que no, usted llegó, está recién llegado, vaya a limpiar pisos. ¿No? ¿Cómo es ese proceso de emprendedora en Colombia? ¿Cómo fortaleces tu mentalidad y cómo desde el día uno que llegas acá llegas a emprender también? ¿Mm? Es divertido contarlo ahorita porque digamos que si me haces esa pregunta 10 años atrás no hubiese tenido la respuesta.
pero como he aprendido a conocerme, a interiorizarme, hoy sí te la puedo decir. Cuando mi papá se va de casa y era pues como el héroe de la familia y no vuelvo a saber de él, yo quería que si él me buscara o por lo menos alguien le contara de mí, dijera, oiga, su hija salió adelante, su hija pudo sin usted, o sea, ese era como mi enfoque. Sí. Yo necesito emprender y necesito demostrarle a él que aquí hay una Patricia que sí es juiciosa y que es En parte trabajadora. podemos decir que te sentías o que sentías que tu papá se había ido porque no eras lo suficientemente buena hija para él, de pronto. Mm, Tal vez eso fue después cuando no volvió, porque yo al principio como que se separan los papás y dicen, bueno, está bien, se separaron, pero como él nunca más volvió, sí llegué a pensar en algún momento de eso, como que, ¿qué faltó para que mi papá no me abandonara? Como que para que estuviera todo el tiempo conmigo. Entonces Entonces se sí, peleó fue con mi con mi mamá. mamá, ¿Por qué también conmigo? ¿Mm? exacto, Y empiezas a demostrarte a ti misma, sí, tratando de demostrarle a él y al mundo entero que tú eras una vieja berraca capaz sí, de lo que se proponga. así es. ¿Mm? Entonces, como no tenía tantos recursos, pues no pude salir a estudiar una carrera profesional. O sea, es la verdad, no tenía el dinero para poderme inscribir en una universidad, no tenía la ayuda, no pude hacerlo. Entonces dije, bueno, entonces ¿en qué puedo emprender que no necesite tanto dinero? Entonces dije, pues la belleza, la belleza no necesita mucho. No necesita mucho dinero de pronto para ejercerla, pero sí para mantenerla, ¿no? Porque Sí, dicen que no hay mujeres feas, sino maridos sin plata. sí, Bueno, literal. y antes de empezar a hablar de eso, ahí es importante también como que rompemos con otro paradigma y es, somos de la generación que los papás nos decían, usted tiene que ser juicioso, estudiar una carrera, conseguirse un buen trabajo Trabajo, para que pueda llegar a pensionarse, sí, así es, ¿cierto? así es. Entonces, cuando las personas de pronto de nuestra generación empezábamos a salirnos de ese molde, los papás pegaban el grito en el Sí. cielo. ¿Cómo fue eso? Pues como ya no tenía papá que gritar, entonces nada, me salí del molde por completo Mm. y estudié peluquería, estudié estética, estudié belleza, todo lo que tiene que ver con la belleza. Pero también ahí viene algo muy importante, pienso yo, y es el enfoque. Porque muchas personas, sin demeritar el trabajo de nadie, de pronto estudian lo mismo que tú estudiaste y se quedan toda la vida trabajando en un salón de belleza o montan un salón de belleza de barrio, pero tú dijiste, no, yo quiero tener algo grande y llegaste a tener todo un spa con... ¿Cuántos empleados llegaste a manejar en Colombia? 100, 100 empleados, sí, ¿m? sí, Solamente habiendo estudiado estética y peluquería. sí. ¿Cómo fue ese crecimiento? O más bien, ¿qué alimentaba la visión en ti? ¿Por qué rompiste ese molde? ¿Por qué querías ir más allá de lo que los estereotipos nos habían impuesto? Hoy en día sé que era por demostrar que sí se podía, pese a cualquier factor que tú tengas, pese a haber nacido en una familia humilde, haber vivido en un barrio humilde, el no haber tenido dinero para hacer una carrera, como que yo quería decirle a todo el mundo, mire, es una decisión, usted puede. Y obviamente que algún día mi papá se enterara que era, pues que tenía una hija que había salido del molde y que era una mujer empresaria. Entonces ahí se unieron dos factores, ese impulso, ese deseo, esas ganas de hacerlo y me casé desde muy joven con un hombre que ha sido el amor de mi vida y que me ha apoyado 100% en todas las locuras que tengo. Y le dije, yo quiero colocar un salón de belleza y él me ayudaba, quiero colocar un spa, él siempre Le me ayudó. alcahueteaba todo. Sí, mi banco personal, digo yo. Vamos a hablar de eso, pero antes vamos a invitar a todas las personas que en este momento nos están viendo a través de las diferentes plataformas para que se suscriban a este canal, para que le den me gusta, para que compartan, para que comenten. Está comprobado estadísticamente que muchas de las personas, cerca del 80% de las personas que ven este tipo de contenidos, lo ven y nunca comentan, nunca comparten. Y es algo que a ustedes no les cuesta absolutamente nada y a nosotros como creadores de contenido nos ayuda un montón. Hablemos de Patricia, la esposa, la mujer de familia, cómo se maneja ese equilibrio, porque también últimamente vemos como mujeres empoderadas, súper exitosas en la parte profesional, pero con su vida sentimental de pronto no muy buena, solas.
¿Cómo lograste tú mantener ese equilibrio? Cecitar, no es fácil, pero siento que todo se resume a algo que se llama la palabra calidad. Entonces, yo tenía un negocio que se abría a las 5:30 de la mañana y se cerraba a las 11 de la noche, de domingo a domingo. Ese era el negocio. Entonces cualquiera dice, pues, ¿a qué horas vas a tener tu tiempo para hacer otra cosa que no sea el negocio? Pero yo siento que uno puede hacer un horario, uno puede aprender a delegar, uno puede apalancarse de personas que son incluso mejores que uno. Entonces, como que empecé a contratar personas que fueran mejor que yo en el área profesional, que me ayudaran a entender el negocio y así yo podía tener tiempos de calidad con mi familia. Puede ser que yo no fuera una mamá presente desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde en casa, o que un fin de semana me tocaba trabajar o otro no, pero cuando estaba con mis hijos era tiempo de Estabas calidad. con ellos. Sí, Y también es una decisión muy inteligente porque muchas veces las personas buscan rodearse de colaboradores que sean menos capaces que uno mismo, porque este de pronto me va a tumbar, este viene, aprende todo y después se va a montar la competencia. O en el caso de los que no son emprendedores, no, es que si yo le enseño, viene y me quita el puesto. Entonces, eso lo dice Robert Kiyosaki en varios libros y es: contrate personas que sean más inteligentes que usted, así es. contrate personas que sepan más que usted porque ellos le van a ayudar a llevar su negocio al siguiente nivel, ¿no? Y es verdad, Cecitar, incluso yo nunca he colocado un negocio sola. Siempre he tenido un socio o una socia. Toda mi vida. Siento que es la mejor manera de apalancarse. Con quien me asocio tiene cosas que yo no tengo. Entonces siempre es como la manera de tener equilibrio. Hasta el día de hoy no recuerdo un solo negocio que haya hecho sola. Nunca. Y he hecho varios. Y nunca, nunca. Hablemos de esos negocios, ya que abres como la puerta. ¿Cuántos negocios fracasaste antes de encontrar algo en lo que tuvieras éxito? Porque esto se llama historias de fracasos con final feliz. Y la idea es precisamente hablar de eso, de los fracasos y cómo las personas logran levantarse. Porque las personas exitosas no son las que menos fracasos han tenido, sino las que más veces han continuado adelante. El primer negocio fue un negocio de ropa interior femenina. Me ¿Mm? acuerdo tanto que estudié diseño más. Yo he estudiado todo lo que tiene que ver con belleza, y todas las carreras, ojalá menos de 3 años, rapidita, rapidita. Ese fue el primero y se quebró. ¿Por qué se quebró? Porque fiábamos y no cobrábamos. ¿Les daba pena cobrar? Sí, claro. Lección número uno. Hay que aprender a vender, pero también hay que saber a cobrar, Exactamente. aprender a cobrar. Entonces ya ¿Mm? no había cómo hacer el negocio. Ese fue el primero. Luego tuve un salón de belleza que también se quebró. ¿Por qué se quebró? Porque por querer colocar un salón de belleza en el mejor sitio, en el sitio más play, entonces se mete uno en arriendos costosos. O sea, como tratar de ir más allá de las posibilidades reales, algo así. Sí, claro, uno siempre como emprendedor aspira a que todo sea lo mejor y sea lo más bonito, pero también hay que saber amar el proceso. Sí. Y ese era mi primer salón de belleza. ¿Cuánto tiempo lo tuviste abierto? Ahí estuve como 2 años quizás, más o menos. Y quebrado. Sí, ya después arranqué y me fui me acuerdo que eso fue en la 105 con 15, los que conocen Bogotá, que es una zona muy play en Bogotá, y después decidí irme para la 54 con 4, que era como el Teatro La Baranda, en esa zona que es un chapinero alto, Mm. que en estrato es más bajito, pero me fue mucho mejor. Entonces, era como aprender a buscar el nicho de mercado que efectivamente. ¿Cuál fue el otro negocio que quebraste? Después empecé a vender cosas por catálogo. Entonces me llené de muchos productos. ¿Compraste más de lo que vendías? Sí, literal. Entonces ahí se quedó. Pero, Después, perdón, ¿para esa época ya habías aprendido a cobrar o también dejaste muchos productos sin cobrar? sí, aprendí a no fiar más. Sí, aprendí a no fiar y aprendí pues a fiar y a cobrar. Sí, claro. He aprendido que un emprendedor tiene que saber, y si no sabe, tiene que aprender a aprender que su negocio le debe desarrollar muchas habilidades. O buscar al que sepa. Exacto, ¿Mm? también, sí. ¿Qué otro negocio quebraste? Eh, no, creo que no más, quebré. ¿Mm? No, creo que no más. Nada más que se pueda decir en cámara, ¿eh? Bueno, Pati, también incursionaste en el mundo de los multiniveles. Sí, Y yo creo que del 100% de la población,
latinoamericana, el 99.9 alguna vez o ha estado o le han ofrecido Sí, y ha visto los multiniveles como la gran oportunidad, pero se cansan en el intento. sí. ¿Cómo fue tu experiencia con esos negocios? Pues obviamente yo pensaba que eso era pirámide, que eso era un mal negocio, que me iban a robar, que iba a estafar, todo. Pero cuando empecé mi proceso de crecimiento personal, cuando estaba muy enferma, yo aprendí a orar, pero no a orar como el rezo, más bien como hablar con Dios y Dios, ponme oportunidades, yo hago lo que sea por salir de esta enfermedad, si tengo que cambiar, cambio cosas, que no sé qué. Y preciso, llegó un familiar a hablarme de un multinivel. Y yo dije, bueno, pues voy a escuchar por primera vez en la vida. ¿Esta la oportunidad que me estás mandando? Esta será, ¿Ah? esta será. Y escuché y mira que me lo dijo de una manera que me pareció, o sea, es un trabajo como cualquier otro. Y antes de que te ofrecieran ese multinivel, ¿cómo eras tú frente al tema de vender? Porque eso es algo que la gente tiene como una barrera. No, no, las ventas no. Lo ven como algo que no es suficiente, como el rebusque, o lo ven como algo poco seguro. Pues yo le voy a decir a las personas que todavía siguen pensando que es como lo estás diciendo, que si uno sigue pensando así, pues se va a quedar donde esté. No sé si está bien o si está mal, no tengo ni idea, pero siento que las ventas están todos los días de tu vida, en cada momento. Cómo te vistes, cómo sales, cómo hables, te estás vendiendo tú, una entrevista de trabajo, no más conseguir novio o novia, es que todo O el sea tiempo que te estás vendiendo. el que tiene amantes es muy buen vendedor. También. No, ese ya es emprendedor porque tiene Ah, sucursal. sí, sí. No, mentira, eso no lo crean, no lo crean. ¿No? Eso es, las ventas es parte de uno. O sea, todo el tiempo tú, es más, tú te ves al espejo y tú mismo te estás vendiendo a ti. Ay, cómo estás de linda, o sea, todo el tiempo O te lo vendes. contrario, cómo estás de gordo, cómo estás de feo, cómo estás. Y Exacto, tú decides si te compras o no esa idea que te estás vendiendo. me lo acabas, ¿Mm? mejor no puedo haber dicho. Así es. Ya tú, antes de empezar a trabajar en el tema de los multiniveles, ya tú venías trabajando en el crecimiento personal, No, no. Todo fue como, como a la par, sí, definitivamente, sí, vino todo. El tema de la enfermedad, vino el tema de crecimiento personal, vino el tema de multiniveles, todo. Fue como un cambio. Todo, todo, absolutamente porque todo. si algo tienen las estructuras de estas redes de mercadeo es que trabajan muchísimo en la parte personal, en el fortalecimiento mental de las personas que están en esas redes. Sí, Entonces, tú estabas ahí atacando tu crecimiento por todos los lados. sí. ¿Mm? Vea, si me decían que tenía que poner el cuchillo parado y volteado y lo que fuera y que eso me iba a sanar, yo hacía lo que me dijeron. En ese momento me dijeron, empieza a leer, quita la televisión, no veas más noticias negativas, no veas noticieros, cambia el celular por un libro, o sea, me empezaron a decir una cantidad de cosas. Y tú lo hacías todo juicioso, al pie de la letra, Todo al pie, como una construye un receta. mapa de sueños, habla con tus hijos, hagan planes de hacer un mapa de sueños en familia, enséñales a soñar, diviértete, todo lo que me decían lo hacíamos. Empezamos a colocar, me acuerdo tanto con mi esposo, letreritos en toda la casa, con mensajes, porque yo decía, tengo que reprogramar mi mente, tengo que reprogramar mi subconsciente, tengo que vivir con energía todos los días positiva, porque si no, no voy a sanar. ¿Tu esposo te copió la idea de una vez o fue un poquito como, hasta se me enloqueció? Si él está escuchando esta entrevista, voy a exagerar, no mentira. ¿No? No, mis hijos y mi esposo, cuando me veían así enferma, yo les dije, yo necesito hacer esto y ellos, todos, fueron mis dos hijos y mi esposo dijeron, vamos a hacer lo que tengas que hacer. Y me ayudaron en todo. Si tuviéramos que resumir en tres ideas centrales, lo que más ayudó a que cambiaras tu mentalidad, a que reprogramaras tu mente, tu subconsciente, ¿cuáles serían esas tres ideas? Definitivamente yo no sabía nada del tema de manifestación, de amor propio. Digamos que el concepto como tal no lo sabía. ¿Qué es manifestación? Porque de pronto muchas personas dicen manifestación y ya se imaginan salir con carteles a protestar contra el gobierno, pero últimamente se habla mucho del tema de manifestar, Sí. más que de pedir, más que de desear. ¿Qué es manifestar? Bueno, antes de la enfermedad, normalmente uno siempre quiere como que ser mejor empresario, ser mejor amigo, ser mejor esposo, ser una cantidad, pero no lo hablas, nunca lo escribes, no lo comentas, ni siquiera,
O sea, es como que lo quiero, pero lo olvido. Cuando a mí me dicen, Patti, para que las cosas en tu vida empiecen a aparecer, tienes que decirlo, tienes que escribirlo, tienes que imaginarlo, tienes que sentirlo para empezar a atraer, cambiar de frecuencia para que llegue todo a tu vida lo que tú quieres. Ese es el único camino para hacerlo. Y yo, ¿cómo así? Me dice, eso es manifestación. Empezar a engañar la mente, ¿no? Sí, yo decía, pero espérate un momentico, o sea, que tú me estás diciendo a mí que si yo hago los pasos que te acabé de contar, voy a empezar a crear, me decían milagros, vas a crear milagros en tu vida. Y yo dije, bueno, ¿Cuáles son esos pasos? Repitámoslos. entonces Pongan cuidado. a mí lo primero que me dijeron fue, una emoción atrae un pensamiento. Ese Sí. pensamiento te hace hacer una acción. Esa acción se te vuelve un hábito y ese hábito genera una nueva frecuencia en tu vida. Eso fue lo que me dijeron. Entonces me dijeron, piensa lo que quieras, piénsalo. Eso fue lo que me dijeron. Y al pensarlo, escríbelo y dilo, porque necesitamos que se pongan en frecuencia el corazón, la mente y el espíritu. Tiene que estar todo en frecuencia. No es lo mismo pensarlo, porque necesita el corazón sentirlo. Entonces yo dije, ok. Entonces empecé a escribir lo que quería. Cuando lo escribía, lo sentía como si ya estuviera hecho. Empecé a tomar acción de lo que yo quería y generé hábitos. Entonces, el simple hecho de leer un libro de alimentación sana y consciente hizo que inmediatamente yo empezara a buscar batidos saludables, eliminar, yo fumaba, dejé de fumar, empecé a consumir más vitaminas, o sea, el simple hecho de cambiar esa frecuencia, mi cuerpo quería accionar y al accionar empecé a recuperar parte de mi salud. Y empezaron a verse resultados. Total, lo mismo pasó con mi papá. Lo mismo, entonces yo decía, con mi papá, entonces, ¿cómo se le decía con mi papá? Entonces, tenía que sentir, volver a sentir ese amor por papá, ¿cómo lo sentía? Entonces empecé a escribir cosas de las que mi papá y yo vivimos, busqué a mi papá, nos ¿Después sentamos, de cuántos años? 25 años casi. Lo busqué, fue difícil buscarlo, pero pudimos encontrarnos, nos sentamos, lloramos, yo le pedí perdón, que él me decía, pero ¿por qué me pides perdón si yo fui el que te abandoné? Y yo le dije, papi, porque llevo odiándote 25 años, llevo deseando que te pase cualquier cosa que te vaya tan mal en la vida para que vuelvas a estar conmigo. Y eso lo he cargado yo. Entonces fue como que él me pidió perdón, yo le pedía perdón, los dos lloramos, los dos. Y después decía, yo ya entendí que él no va a estar más en mi vida presente, pero no por eso tengo que cargarle odio. Y empecé a hacer todo eso y Cecita fue como si me hubiera liberado una cantidad de cosas. Entonces podemos hablar que la primera idea, concepto o hábito que empezó a cambiar a la Patricia de antes por la de ahora fue la manifestación. Sí, ¿Qué sí. otro? Definitivamente tuve que hacer un colador de amigos, familia. Entendí que necesitaba un círculo íntimo que me aportara más o que me aportara por lo menos lo que yo necesitaba. Que estuviera vibrando en la misma Sí, frecuencia tuya. ojo, mi círculo íntimo, porque no significa que yo dejara de hablarme con toda la familia o ya no volviera a hablar, no, pero empecé a seleccionar, como que, ay, cuando yo quería estar feliz, contenta en una rumba, pues tenía a la Tengo a familia estos. a estos. Mm. Si yo necesito crecimiento personal, estoy con ellos. Si queremos compartir en familia, estoy con ellos. Si quiero leer un libro, estoy con ellos. O sea, empecé a crear círculos, Okay. pero cerré uno íntimo. Ya no con todo el mundo hablaba la queja, ya no con todo el mundo hablaba de problemas, porque yo ya entendí también que cuando tú sales y hablas como locos con cualquier persona que no sabe, tú estás botando tu energía. Entonces, ¿qué tan importante viene siendo el entorno para una persona? Todo, todo se siente. Si tú estás con tu esposo y es tóxico, es una persona negativa, tú te conviertes en tu esposo. O sea, literal, la energía. Tu círculo, tu entorno debe ser mejor de lo que tú eres. ¿Y cómo puedes cambiar tu entorno? Porque de pronto hay muchas personas que nos ven que están teniendo situaciones en la misma casa, con la familia o con compañeros de trabajo, amigos, pero no es fácil cambiar el entorno de la noche a la mañana. ¿Cómo se puede lograr eso? Cambiando uno. Eso fue lo que me pasó a mí. Mi esposo y yo somos muy diferentes en personalidad, mis hijos y yo somos muy diferentes en personalidad, pero cuando yo empecé a hacer cambios, todo cambió. Porque empezaste a traer lo que estabas vibrando. Sí,
Por ejemplo, mi esposo nunca había estado con temas de crecimiento personal. Y cuando yo me empiezo a sumergir con eso, él se sumerge conmigo. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué hizo que él lo hiciera? Es porque entendí que tú atraes y tú creas lo que tú quieres. Entonces tenemos manifestación y tenemos entorno, por Sí, llamarlo de alguna manera. incluso en ese entorno, o bueno, o más bien pongámoslo como en el punto 3, mentores. Sola no podía. Y no es porque la gente diga, ay, pero usted a ver, necesita pues ayuda, no, usted sola no va a poder hacerlo. No es eso. Es que uno tiene que saber cuáles son sus límites o sus limitantes. Y muchas veces también uno necesita saber cuáles son sus fortalezas. Exactamente. Yo sé para lo que soy buena, pero también tengo plenamente identificado para lo que no soy tan buena. Tú tocas un punto muy clave y es el tema de las mentorías, porque definitivamente para poder crecer hay que invertir. Sí. Y puedes invertir no solamente dinero. Yo no tengo cómo pagarle a un mentor una sesión, una clase, ir a una conferencia, pero sí puedes pasar 2, 3 horas frente a YouTube, frente a cualquier plataforma, buscando temas que te enriquezcan. Sí. Leer un libro, pero necesariamente hay que invertir. Entonces, tenemos que los puntos claves para cambiar la vida de Patricia fueron los mentores, el entorno y la manifestación. Sí. Incluso una vez, Citar, fui a una conferencia que habíamos más de 3.000 personas quizás. Y el conferencista que estaba en ese momento se llama Alejandro Monroy. Él hizo una capacitación de crecimiento espiritual. Él no me conocía, yo no lo conocía, fui afortunada estar en esa capacitación, duró más o menos unos 45 minutos. Estaba justo con mi esposo y yo le dije, él va a ser mi mentor y él va a ser mi mejor amigo. Y Lo manifestaste. lo dije. ¿Ah? Entonces me decía, ¿en serio? Yo le dije, va a ver que él va a ser mi mentor, va a ser mi mejor amigo. Y claro, él estaba en otro nivel, el cual yo no estaba. Y dije, no me importa. O sea, lo declaré. Me acuerdo tanto que después de su capacitación se bajó del escenario y había una fila, yo no sé cuántas personas, me hice toda la fila. Para hablar con él. Sí, y cuando llegué, nos tomamos una foto y le dije, quiero que sepa que yo voy a ser guiada por usted. Sí, voy a ser su mejor amiga. Y él soltó la risa, le dije, no sé, no olvidar de mí, que es en serio. Hoy en día es mi mejor amigo y yo soy su mejor amiga. Y ahí es bueno ver también, Pati, cómo todo va como encadenado. Manifiestas, eso te lleva a una realidad. A una acción. A una acción, esa acción te lleva a una realidad Sí. que hace cambiar tu entorno. Sí, sí, así fue. Yo me acuerdo tanto que se lo dije, él soltó la risa, después volvió a una conferencia en Bogotá, él hizo una historia en Instagram y dijo, voy para Bogotá. Yo inmediatamente le escribí y le dije, yo estoy en Bogotá, si me permite yo te recojo en el aeropuerto, soy tu Uber. Él soltó la risa y dijo, bueno, ok. Y me acuerdo tanto que le dije a una amiga, venga, me acompaña, para que no va a pensar otra cosa, porque uno nunca sabe. Me gané una intensa. Sí. Y fuimos y desde ahí le dije, mira, a mí me gustaría que tú fueras el coaching, no solamente mío, de mi equipo. Lo contraté, hicimos una cantidad de eventos. Después él ya me llevaba como alumna a sus entrenamientos. Entonces hicimos un match, empezó con mi esposo una relación de súper amigos, ya se quedaba en nuestra casa. O sea, mira cómo es la vida. ¿Cuántos años de amistad con Alejandro? Más de 10. Bueno, ya para ir rematando la idea en esta primera parte del podcast, porque seguramente da para 2 y 3 partes todo lo que tenemos por hablar, hablemos de cómo fue tu llegada a Estados Unidos. Yo ya venía con un oficio. Se llama oficio porque no es una carrera profesional, pero sé muchas cosas de belleza. Ya había estudiado, ya había tenido mi empresa, ya había crecido en Colombia. Y cuando yo llego aquí a Estados Unidos ya tenía información. Yo escuché hace poco que tú estabas diciendo en un podcast que uno no empieza de cero. Sí, efectivamente uno no empieza de cero. Sabía qué hacer y sabía qué no hacer. Y dije, bueno, ya tengo el conocimiento, ahora es accionar. ¿Qué necesito? Quiero hacer la peluquería en Estados Unidos. ¿Cómo decirle a la gente que está recién llegada, que está migrando o que de pronto ya lleva años y que todavía no han podido como encontrar ese crecimiento profesional, que están conformados a hacer lo que les toca, el día a día, lo que hay para poder llevar el sustento, pero obviamente viven como desde la frustración? ¿Cómo decirles, oiga, sí se puede, yo lo hice, ustedes también pueden? Sí,
no va a ser de la noche a la mañana, pero hay que dar el paso ya. Empezar a cambiar su entorno, a cambiar su mentalidad, a programarse para poder adquirir ese conocimiento y accionar. En pocas palabras, hay que manifestar, hay que cambiar el entorno y hay que buscar mentores. Sí, Todo literal. como que se resume a lo Sí, mismo. así es. Y eso lo podemos aplicar a lo que sea, no solo a lo profesional. A lo que sea. En- Al amor, al dinero, a la profesional, a los amigos, a todo. Llegas a Estados Unidos hace ya cerca de 3 años. 3 años. 3 años. Sí. Y no conocías a A nadie, nadie. no, Solo a ti. no dominabas el idioma. No. Te decían hello y entendías que era hola, pero si te decían hi, ya quedabas perdida. ¿Cómo empiezas a abrirte mundo, a hacer contactos, a tener clientas para poder empezar a hacer tu negocio? Bueno, lo que necesitaba era gente. ¿Dónde consigo gente? En espacios de networking. Entonces dije, bueno, hay que empezar a hacer, hay que empezar a hacer lo que yo ya sé que debo hacer. ¿Y qué le dices tú a una persona que de pronto es tímida, que le cuesta relacionarse con personas nuevas, que le cuesta hablar? ¿Cómo puede empezar a soltarse? Que se busque un motor. Algo que lo haga salir de donde está. Porque miedos tenemos todos. Todos tenemos absolutamente miedos, todos tenemos limitantes, todos nos da pena, incluso vivimos del qué dirán. Pero cuando tú tienes un motor y lo integras en tu corazón, a ti te vale 5 lo que diga el mundo. ¿Cuál es tu motor? Mis hijos. Yo por ellos haría lo que fuera. Ya para terminar, Patricia, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Ya lo va a corchar a uno. ¿Ah? Un libro que recomiendes Ay, tal vez Los Cuatro Acuerdos. Es el mejor. de Miguel Ruiz. Sí, sí. ¿Qué fue lo que ese libro te mostró? No tomarme nada personal. Yo realmente pensé que cuando alguien me decía algo que no me gustaba o me miraban como no me gustaba o juzgaban o opinaban de mi vida, era porque yo les caía mal o porque les daba envidia o por lo que fuera. No, y aprendí que las personas hablan, dicen, opinan bajo el conocimiento que tengan. Desde su Entonces, experiencia. sí, tengo que honrar a las personas porque yo también opino bajo lo que sé y sé que hay alguien que sabe más que yo. Bueno, hay personas que no les gusta leer entonces una película. Ay, no, todas las películas espirituales, no, no, espérate, César, porque me coges y me corchas. Una película, tal vez La Cabaña ha sido una de las películas que Ok. más me gusta. Ah. Es súper linda porque, Es como un hombre, caminar con Dios, ¿no? no, y le matan a la hija. O sea, ¿Qué significa la pareja para ti? bueno, crecimiento. No es fácil mantener un matrimonio. Yo llevo 31 años de casada. No es fácil. Pero si yo resumo todos estos 31 años a lo que estoy viviendo hoy, es la mejor aventura de toda mi vida. 3 cosas que no sean negociables para ti. No voy a negociar mi integridad, nunca. En algún momento cedí a muchas cosas y dejé a un lado mis valores por complacerle a las personas. Y aprendí que eso no es negociable. Nunca voy a pasar por encima de nadie. Jamás, Y el nunca. último, La familia primero, ¿cuál es siempre. el vicio que no puedes dejar? ¿El vicio? La cerveza. ¡Ah! ¡Mucha cerveza! Todo no puede ser alimento para el espíritu, ¿no? Finalmente, ¿qué es el éxito para Patricia Támara? Lo resume en una frase mi esposo. El éxito, y me dice, y que conlleva mucho la felicidad, es hacer lo que tú quieres en el momento que tú quieres, sin importar nada. Ya. Pues amigos, ella es Patricia Támara, gran amiga. Esperamos que todo su conocimiento, su historia de vida, su aprendizaje, sus enseñanzas hayan resonado con ustedes y recuerden, si algo de lo que hablamos en esta tertulia resonó con ustedes, no olviden comentar, dar me gusta, compartirlo con alguna persona y sobre todo suscribirse al canal. Patricia, muchísimas gracias. Un mensaje final para todas las personas que nos están viendo en este momento en todas partes del mundo. Pues lo que les puedo decir es que personas como César, y más que lo conozco desde hace muchos años, cuando ponen todos estos dones,
todas estas habilidades al servicio, hay que escucharlos, hay que aprender, porque nos están ahorrando todas las pruebas de error y ensayo para poder avanzar un poco más en la vida, por lo menos más ligeros. Así que de verdad sigan el canal, es un hombre que está hablando con el corazón, vale la pena quedarse aquí y seguirlo. Eso es. Señores, muchas gracias. Señoras, señores y señores, muchas gracias por habernos acompañado. Este es un episodio más de Historias de Fracasos con Final Feliz, hoy con Patricia Támara. Y ustedes, desde donde nos estén viendo, desde su casa, desde su trabajo, desde su carro, cuídense, que Dios los bendiga y nos vemos más adelante en un episodio más de Historias de Fracasos con Final Feliz. Chao, chao.